No todos los ataques de oso se parecen entre sí. Cada encuentro es aterrador, pero algunos son desconcertantes. Son casos que te dejan sin palabras, obligándote a detenerte y reflexionar sobre la total imprevisibilidad y la fuerza de las criaturas más formidables de la naturaleza. Algunas personas salen con cicatrices y relatos de escapes estrechos, mientras que otras no lo logran. Acompáñanos a descubrir los detalles de 6 historias de ataques de osos. El 2 de junio de 2007 era un día que Aiko Handa, de 25 años, había marcado en su calendario hacía semanas. Se suponía que sería un día de relajación para escapar del ruido y la ansiedad y sumergirse en la tranquilidad de la naturaleza. Aiko amaba las montañas de Hokkaido. Su familia solía ir de campamento allí cuando era niña. Ahora le tocaba a ella aventurarse sola en las montañas con solo su conocimiento, su mochila y un par de botas resistentes. Aiko comenzó su viaje temprano ese lunes. El sol apenas empezaba a asomarse sobre las montañas de Hokkaido, tiñendo de dorado el denso bosque. Se tomó un par de respiraciones profundas antes de comenzar su aventura, disfrutando la promesa de soledad y belleza natural. Aunque joven, no era ingenua. Había planeado su ruta, trazando un camino en su mapa a través de antiguos bosques y arroyos que descendían por las alturas. Estaba feliz. No tenía idea de que el destino le reservaba un plan mucho más oscuro. Aiko se adentró cada vez más en las montañas, deleitándose con el olor a pino y tierra húmeda. Los pájaros cantaban en el dosel y, de vez en cuando, algún ruido en la maleza sugería la presencia de vida salvaje. Caminó durante algunas horas y decidió que era buen momento para hacer una pausa y comer algo. Necesitaba fuerzas para completar su caminata. Por suerte había un arroyo cercano, cuyo murmullo sobre las rocas se escuchaba claramente. Sería el lugar perfecto para un almuerzo temprano. Además, era ideal para rellenar sus botellas de agua, por si acaso, mientras comía su sándwich preparado y una barra de proteína. Pero Aiko estaba siendo observada. Más allá de la línea de árboles, un oso negro la miraba, como intentando decidir qué hacer con la presencia de aquella mujer delgada. El animal no había recuperado aún toda su energía tras la hibernación. Estaba hambriento y desesperado por alimento. El olor del sándwich había despertado su instinto de caza. Aiko no notaba nada extraño mientras se inclinaba junto al arroyo, dejando que sus dedos rozaran el agua fría. Pero la paz del momento se rompió de repente. Un rugido gutural atravesó el aire. Aiko se quedó inmóvil, aunque tenía una idea clara de dónde venía el rugido, pero entonces sus instintos se activaron. Su corazón latía con fuerza mientras giraba y veía al enorme oso negro lanzarse hacia ella. El terror la invadió y sus piernas comenzaron a moverse casi sin darse cuenta. Se puso de pie rápidamente, buscando una forma de escapar. Agarró su mochila azul y se la lanzó al oso. Había leído que los osos negros suelen alejarse si logras asustarlos, pero este oso tenía hambre y cerró la distancia entre ambos con velocidad. El grito de Aiko resonó en el bosque, un alarido de miedo y desesperación que vibró entre los árboles antiguos. Intentó esquivar, pero no fue rápida. El oso la derribó, abrió sus fauces y mordió su hombro. El dolor explotó en su cuerpo. Luego el oso la arrojó de un lado a otro como si no pesara nada. Cada impacto contra el suelo le cortaba la respiración. Aiko luchaba por ponerse de pie. Buscaba algún arma, una rama o algo para defenderse. Pero el oso la atacó de nuevo antes de que pudiera reaccionar con sus garras atravesando el aire. Aiko giró, pero las garras del oso rasgaron su costado, desgarrando tela y piel. Gritó de dolor con la visión borrosa por el dolor y la adrenalina. El oso se alzaba frente a ella, una fuerza imparable movida por el hambre y el instinto de supervivencia. Aiko tomó una rama cercana y golpeó al oso en la cara esperando cegarlo. El animal retrocedió dándole un instante precioso para huir. La adrenalina la impulsaba mientras tropezaba entre la maleza. Cada paso lleno de agonía pero movida por su instinto de supervivencia. El oso la perseguía, sus rugidos furiosos resonando en el bosque. Pero Aiko no podía correr más rápido que un oso. El animal la alcanzó y la dejó inconsciente antes de reanudar su ataque. Un grupo de excursionistas cercanos escuchó los gritos de Aiko. Eran 7 cada uno armado con spray contra osos, bastones de senderismo, cuchillos y mochilas grandes. Corrieron hacia donde provenían los gritos y comenzaron a gritar al verlo. Parecía que estaba atacando a una mujer, y la mujer no se movía.
Sus gritos y el intento de parecer más grandes y amenazantes hicieron que el oso se retirara al bosque. El grupo se apresuró a ayudar a la mujer, pero era evidente que no respiraba. Aiko Handa estaba muerta, rodeada de un charco de su sangre. Las autoridades llegaron poco después, alertadas por los excursionistas que se toparon con la escena. Encontraron el cuerpo destrozado y ensangrentado de Aiko y la identificaron con su identificación. Nada más se podía hacer por la joven de 25 años. Su cuerpo fue devuelto a su familia. Pero la historia de Aiko es una lección. La naturaleza puede ser despiadada, y hasta los aventureros más experimentados pueden encontrar su fin inesperado allí afuera. Era finales de primavera en las islas Aleutianas de Alaska en el año 2019, y 3 amigos estaban a punto de vivir la aventura de sus vidas. Dan Robinson era un experimentado guía de naturaleza, Emma Price era una ex médica militar con talento para la improvisación, y Jack Bradley era un biólogo de vida silvestre con gran conocimiento de la fauna de Alaska. Eran todos expertos en supervivencia. De hecho, el grupo se conoció años antes en una exposición de supervivencia y pronto se hicieron amigos. Juntos, buscaban desafiar sus habilidades y resistencia viviendo de la tierra. Las islas Aleutianas ofrecían el lugar perfecto para estos 3 expertos en sobrevivencia, acostumbrados a los ambientes más duros. Para ellos este reto no era solo sobrevivir, sino prosperar en la naturaleza. Planificaron su expedición llevando solo lo esencial: cuchillos, sedales de pesca, una pequeña tienda, bengalas y dispositivos de comunicación de emergencia. Y en su mayoría lograron convivir en paz con la naturaleza de Alaska. Había plantas comestibles, ríos por cruzar y cuentos que contar. Tenían el cielo abierto que les brindaba una paz única. Usaban sus habilidades y conocimientos para encontrar comida, refugio y seguridad. No fue hasta la 5ª noche de su viaje de 2 semanas que enfrentaron un peligro real y aterrador. Esa noche estaban reunidos alrededor de una fogata pequeña. Las llamas les proporcionaban algo de calor y seguridad. Habían pasado el día recolectando bayas, colocando trampas y pescando en un arroyo cercano. Así que su cena fue casi un festín. El olor a pescado recién cocinado llenaba el aire, fresco y frío. Pasaron la noche riendo y compartiendo historias alrededor de la fogata, pero querían comenzar temprano al día siguiente, por lo que pronto se fueron a dormir. Estaban contentos de admitir que estaban agotados. Significaba que confiaban en su habilidad y en la generosidad de la naturaleza para sobrevivir. Las brasas de la fogata brillaban en la oscuridad mucho después de que se durmieran. Se sentían seguros, pero en realidad su campamento no estaba del todo protegido. Un oso grizzly había captado el olor de su campamento, probablemente atraído por el olor a pescado. O tal vez solo tenía curiosidad por el fuego. Independientemente de la causa, el oso merodeaba en la periferia del campamento, guiado por los ruidos. Cabe señalar que el oso no estaba enojado ni agresivo, pero seguía siendo un animal. Un chasquido repentino rompió el silencio, asustando al oso y desatando su agresión. En su confusión y enojo se lanzó contra el campamento. Su forma masiva se perfilaba contra la tenue luz de la fogata. Su feroz rugido resonaba entre los árboles. El grupo despertó ante el ataque del oso. Todos eran de sueño ligero y no tardaron en actuar. Jack, quien estaba más cerca de la entrada de la tienda, fue el primero en enfrentar la embestida. La garra lo golpeó derribándolo. El golpe en el pecho le quitó el aire de los pulmones. Apenas podía respirar y cada movimiento le dolía. Sus gritos se mezclaban con los gruñidos feroces del oso. No podía ni pensar del terror que sentía. Dan y Emma reaccionaron. Emma, con su entrenamiento militar, mantuvo la calma y recordó que tenían pistolas de bengalas. Buscó una en su mochila. Mientras tanto, Dan gritaba al oso, golpeándolo con cualquier cosa que tenía cerca. Tenían que salir de la tienda para disparar la bengala sin lastimarse a ellos mismos. Por suerte, el animal ya no estaba furioso, ahora estaba confundido. Retrocedió unos pasos, dejando espacio a Dan y Emma para moverse. Jack estaba sangrando fuera de la tienda. Emma y Dan tuvieron que pasar por encima de él para salir. En ese momento el oso no estaba disuadido. Rodeaba el campamento como si considerara otro ataque. Emma le pasó las bengalas a Dan y se ocupó de Jack, usando sus habilidades de médica para detener la hemorragia y evaluar sus heridas.
Temía que Jack necesitara atención médica mucho más avanzada de la que podía darle en esas circunstancias. Mientras tanto, Dan enfrentaba al oso solo. Decidió que sería mejor asustarlo, así que disparó una bengala al aire. El oso salió del perímetro del campamento fuera de su vista, pero algo le decía que el oso seguía cerca y necesitaban ayuda. Él y Emma intercambiaron una mirada. Dan tomó el teléfono satelital de emergencia. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de rescate. Al informar a los rescatistas sobre su situación, intentaba mantener la voz firme pese al miedo. Pero el equipo de rescate más cercano llegaría en 2 horas en barco. Jack parecía estable en el momento, pero ¿y si el oso seguía acechando? ¿Y si el estado de Jack empeoraba? Solo podían esperar mientras Emma cuidaba de Jack, quien estaba pálido y temblaba por el shock y la pérdida de sangre. Ella le aplicaba presión a las heridas, susurrando palabras de ánimo para calmarlo. Dan se mantenía alerta con sus ojos escaneando la oscuridad. 2 horas parecieron una eternidad con el oso aún cerca. Sabían que debían mantenerse alerta, listos para defenderse. Se acurrucaron juntos, cada crujido de hojas y chasquido de ramas alterando sus nervios. Los minutos pasaban lentos, la tensión era palpable. Entonces el bote apareció como un espejismo, pero era real. Dan disparó otra bengala para señalar su posición y ahuyentar cualquier posible peligro. Momentos después, el equipo de rescate llegó. Sus potentes linternas cortaban la oscuridad. Evaluaron rápidamente la situación y subieron a Jack a una camilla con eficiencia. Se movieron con rapidez, llevándose a Dan, Emma y Jack a un lugar seguro. Jack fue trasladado a un hospital donde trataron sus heridas. No resultaron graves, pero había sufrido un gran impacto. En resumen, el grupo consideró que su aventura fue un éxito. Enfrentaron la fuerza bruta de la naturaleza y salieron marcados, pero vivos, un verdadero testamento al espíritu de los supervivientes que desafían lo desconocido. Para los fotógrafos de vida silvestre, nada es muy peligroso cuando buscan una gran foto. Por eso, en 2015, un equipo de 4 fotógrafos de naturaleza viajó al remoto archipiélago Svalbard, en Noruega. Con sus cámaras de alta gama y su pasión por la aventura, los 4 compañeros se embarcaron en una expedición épica en la cual las frías aguas árticas se encuentran con el paisaje indómito. Tenían una misión clara: capturar imágenes de osos polares dignas de premio. Los fotógrafos querían documentar a los reyes del Ártico en su hábitat natural. Si sabes algo sobre osos polares, seguro sabes que son extremadamente peligrosos. Son depredadores de alto rango y su imponente presencia en el hielo marino es un recordatorio del poder de la naturaleza. Son cazadores formidables, capaces de atrapar focas e incluso ballenas beluga. Su agudo sentido del olfato detecta presas a kilómetros y su enorme tamaño. Los machos pueden pesar hasta 1.500 libras y potentes extremidades los convierten en uno de los depredadores más peligrosos del planeta. Para los fotógrafos, capturar a estos animales no solo era un reto de habilidad, sino también un encuentro con el peligro. El equipo lo formaban Lars, Ingrid, Finn y Sara. Cada uno aportaba habilidades útiles para la expedición. Ingrid, por ejemplo, tenía un título en biología enfocado en investigación polar. Finn era un experto técnico que manejaba todo el equipo. Lars estaba en su 5ª expedición ártica. Sara era nueva en el trabajo. Nunca había estado en el Ártico, pero tenía muchas ganas de aprender, aunque fuera en condiciones traicioneras. En general, el equipo estaba bien equilibrado. Los 4 fotógrafos montaron su campamento en el borde del hielo marino, esperando acercarse a los osos sin alterar su comportamiento natural. Hacía frío, pero con el equipo adecuado no era insoportable. Frente a ellos no había nada más que hielo, blanco y segador. Por la noche el viento aullaba y la temperatura descendía. El aire helado mordía cualquier centímetro de piel expuesta. Aunque estaban acostumbrados al frío, esa noche parecía especialmente dura. Prepararon una comida simple sobre un hornillo portátil, con su aliento visible en el aire gélido. Ingrid recordó al grupo las precauciones necesarias. Harían cualquier cosa para fotografiar a un oso polar, pero debían mantenerse vivos para lograrlo. Mientras se preparaban para pasar la noche, soportando el frío, el silencio del Ártico solo era interrumpido por algún crujido del hielo en la distancia. Sara comenzó a preguntarse si esta expedición valía la pena. El frío era extremo y no había tomado una sola foto aún. Había estado muy emocionada por esta oportunidad, pero era ansiosa.
y mientras más tiempo pasaba en estas duras condiciones, sus miedos afloraban. Fue la primera en ver al oso. Había salido a captar el brillo etéreo de las auroras boreales, tratando de despejar su mente. Cuando vio la silueta masiva moviéndose hacia el campamento, su respiración se detuvo. Al fin esta expedición se estaba poniendo buena, estaba feliz. Apretó su cámara pero no pensaba claramente. En su emoción e inexperiencia, cometió un error crítico. Se acercó al oso con la cámara en mano, tratando de lograr la foto perfecta. El oso polar, sintiéndose acorralado por el avance de Sara, emitió un gruñido. Se levantó sobre sus patas traseras, superándola en tamaño. Sara se congeló de terror. En un instante el oso atacó. Sus enormes patas golpearon con precisión mortal. Sara cayó al suelo, su cámara y equipo esparcidos por el hielo. Lars, Ingrid y Finn oyeron sus gritos de dolor y reaccionaron al instante. Lars tomó una pistola de bengalas mientras Ingrid y Finn se armaron con petardos para osos, pequeños explosivos diseñados para ahuyentarlos. Corrieron hacia Sara, gritando y moviendo los brazos para distraer al oso. Lars disparó la bengala al aire. La luz y el estruendo sobresaltaron momentáneamente al oso. Ingrid y Finn lanzaron los petardos, cuyos estallidos ensordecedores finalmente lograron alejar al oso. Con el animal retirándose en la oscuridad, el equipo se apresuró al lado de Sara. Sabían que habían tenido suerte. Los osos polares no suelen desistir, ya sea por hambre o neutralidad. Son mortales y no temen los intentos humanos por ahuyentarlos. Fue un milagro que el animal se marchara. La pierna de Sara estaba destrozada, cubierta de sangre y piel desgarrada. Los demás administraron primeros auxilios con eficacia, limpiando las heridas y deteniendo la hemorragia antes de envolver a Sara en mantas térmicas. Lars llamó a emergencias por radio. Un helicóptero de rescate fue enviado. La ayuda llegó en las primeras horas de la mañana. El equipo de rescate tomó el control rápidamente, subiendo a Sara a una camilla y llevándola a un lugar seguro. Su condición se estabilizó en los días siguientes, pero lamentaba no haber logrado la foto de premio de un oso polar, y sabía que nunca intentaría hacerlo de nuevo, no después de esta experiencia. Pero Sara decidió escribir un artículo sobre su accidente en el cual elogió a Lars, Ingrid y Finn por su espíritu, ayuda y amistad. Sara sabía que para los fotógrafos de vida silvestre, el deseo de documentar el mundo natural a menudo los lleva cara a cara con sus habitantes más formidables. Su trabajo es un delicado equilibrio entre el arte y la supervivencia, un testimonio del espíritu de aquellos que se atreven a aventurarse en lo salvaje. Era el 4 de septiembre de 2010. El cielo al amanecer sobre las montañas rocosas de Colorado era un impresionante lienzo de tonos pastel, proyectando un resplandor etéreo sobre los picos escarpados. Conocida por sus vistas impresionantes y terrenos desafiantes, esta parte de las rocosas era tanto un paraíso para escaladores como un formidable adversario. Mark González, Herman Link y Oscar Ross eran escaladores con años de experiencia. Todos rondaban los 30 años y disfrutaban de aventuras que otros consideraban imposibles. Los tres estaban ansiosos por conquistar uno de los picos más difíciles de la cordillera. El día anterior lo pasaron sorteando acantilados y cornisas peligrosas, con el ánimo en alto a pesar del agotamiento físico. Al anochecer encontraron un buen lugar para acampar, entre pinos antiguos a gran altura. Estar cansados y contentos era lo que buscaban en cada expedición. La noche estaba despejada y las estrellas parecían al alcance de la mano. Los escaladores estaban exhaustos. No hablaron mucho antes de dormir. Comieron y se acostaron sin asegurar sus provisiones, un error crítico en territorio de osos. El olor de la comida flotó en el aire fresco de la montaña, atrayendo a un visitante indeseado. Los osos negros nativos de estos paisajes tienen un olfato extraordinario, capaz de detectar comida a kilómetros. Cuando hay comida de por medio, pueden volverse audaces y agresivos, contrario a su reputación de tímidos. Este no era enorme, pero sí estaba hambriento. Había estado buscando comida por días. Al amanecer, un gruñido bajo resonó en el bosque, despertando a Mark de un sueño inquieto. Su corazón latía con fuerza mientras miraba desde su tienda, y se aterrorizó al ver al oso negro rondando cerca. Los ojos del oso brillaban de hambre mientras destrozaba sus provisiones con ferocidad alarmante. Mark no perdió tiempo, empezó a gritar, esperando ahuyentar al animal.
Herman y Oscar se despertaron sobresaltados y se unieron a los gritos, pero sin éxito. El oso siguió destrozando sus cosas. Entonces algo cambió. El oso dejó la comida y se fijó en Mark, quien estaba cerca de las provisiones. Con un rugido, el oso se lanzó sobre él, enojado y sin miedo. Mark saltó detrás de un árbol cercano, pero el oso lo siguió. El oso mordió fuerte su brazo, provocándole un dolor inmenso. Mientras tanto, Oscar tomó una pistola de bengalas con la esperanza de asustar al oso, pero el animal no se inmutó. Antes de que Mark pudiera moverse, el oso volvió a atacarlo, mordiendo su brazo con tanta fuerza que le rompió el hueso, provocando un grito desgarrador. Herman y Oscar miraban horrorizados. Luego Oscar disparó la otra bengala. La luz y el sonido asustaron al oso por un momento, liberando a Mark. Pero su furia no estaba saciada y se volvió hacia los otros. Herman tomó su piolet y le dijo a Oscar que agarrara una cuerda. Tenían que actuar rápido. La vida de su amigo dependía de ello. Oscar tomó una cuerda y se preparó para usarla como arma. El oso se lanzó sobre Herman, pero él lo golpeó en el hombro con el piolet. El oso rugió de dolor y furia, lanzando un zarpazo que le rozó el costado, desgarrándole la chaqueta y haciéndolo sangrar. Oscar lanzó la cuerda hacia el oso y logró enredar sus patas delanteras. El oso luchó por liberarse y Herman pudo arrastrar a Mark unos metros fuera de peligro inmediato. Mark estaba en mal estado, con el brazo destrozado y sangrando mucho. Necesitaban estabilizarlo rápido y alejarse del oso. El oso volvió su atención hacia Oscar. Con un gruñido feroz, atacó de nuevo. Pero Oscar estaba listo. Golpeó al oso en la nariz con un mosquetón pesado. El oso retrocedió y luego se internó en el bosque, dejando a los escaladores vivos pero estremecidos. Herman usó un botiquín para hacer un torniquete y detener la hemorragia en el brazo de Mark. Luego activó su baliza de emergencia, enviando una señal de auxilio. Los minutos parecieron horas hasta que escucharon el ruido de un helicóptero. Un paramédico descendió y en minutos subieron a Mark en una camilla. Mark fue llevado al hospital más cercano, donde fue operado de urgencia. Los médicos apenas lograron salvarle el brazo. Su recuperación fue larga, pero se sentía agradecido. Agradecido por sus amigos que enfrentaron al oso y por el equipo de rescate que le salvó la vida. En abril de 2023, el entusiasta de la vida silvestre y biólogo Robert Bailey estaba explorando las tierras altas de Escocia, deseando documentar la fauna local. El proyecto de Robert era muy importante, ya que por primera vez en más de 1000 años, una pequeña población de osos pardos euroasiáticos había sido reintroducida en la zona. Las tierras altas de Escocia han sido durante mucho tiempo un bastión de belleza natural y aislamiento. En su momento, estas tierras salvajes fueron el hogar del oso pardo euroasiático, símbolo de la naturaleza indómita. Con el paso de los siglos, la actividad humana llevó a la extinción de los osos en la región. Reintroducirlos fue un audaz esfuerzo de conservación. Significaba que un pedazo de historia antigua estaba siendo devuelto a la vida. ¿Quién sabía si esta medida sería efectiva a largo plazo? El trabajo de Robert buscaba dar respuesta a esa pregunta. A los 45 años, Robert Bailey era un experimentado entusiasta de la vida silvestre y documentarista. Con su equipo de cámara y un bastón de senderismo, se aventuró en regiones remotas, ansioso por documentar la flora y fauna que prosperaban en este paisaje áspero. Su viaje comenzó un lunes. El aire era fresco y la niebla matutina se aferraba a las colinas mientras caminaba por densos bosques y rocosos afloramientos. El sol subió, bañando la tierra en un tono dorado. En algún momento de esta primera parte de su caminata, Robert tropezó con huellas frescas en la tierra húmeda. Pertenecían a un oso pardo euroasiático en las tierras altas escocesas por primera vez en más de un milenio. Son criaturas poderosas, pesando hasta 360 kilos y midiendo más de 2 metros cuando están sobre sus patas traseras. Conocidos por su fuerza y naturaleza impredecible, son habitantes formidables de la naturaleza. Sí, son un poco más pequeños y menos agresivos que sus contrapartes norteamericanas, los grizzly, pero no son menos peligrosos. Con mandíbulas poderosas, garras afiladas y un sentido del olfato increíble, pueden ser mortales si se sienten amenazados o sorprendidos. Por lo tanto, Robert debía tener cuidado. Su misión requería que se mantuviera con vida para registrar sus observaciones y tomar fotografías.
Siguió las huellas, tratando de contener su emoción. Pero su anticipación creció. Había visto a los osos en cautiverio, pero aún no había visto en lo que solía ser el hábitat natural de los osos, hace tantos años. El paisaje de las tierras altas, con sus densos matorrales y valles ocultos, ofrecía un refugio perfecto para la pequeña población. A medida que Robert se adentraba más en el bosque, el dosel se cerraba sobre él. Era como si estuviera en un mundo completamente diferente, desconectado de todo lo demás. Mientras caminaba, esperaba poder observar a un animal desde lejos sin interferir demasiado. Pero todas sus esperanzas se desvanecieron cuando se encontró cara a cara con un oso pardo euroasiático. Por su aspecto, era un macho y parecía extremadamente enojado por ser sorprendido. Durante un segundo, Robert dejó de respirar. Estaba completamente solo y el oso estaba peligrosamente cerca, lo suficiente para que Robert pudiera ver la textura de su espeso pelaje. El tiempo pareció dilatarse por un momento. Robert notó que el pelaje del oso estaba enredado, con mechones rojizos corriendo por él. Luego todo se volvió urgente. El oso rugió, levantándose sobre sus patas traseras. El movimiento tomó a Robert por sorpresa. Tropezó y cayó al suelo, pero el dolor no era nada comparado con el causado por las garras del oso, que rasgaron sus costillas. Desesperado por defenderse, Robert golpeó el hocico del oso con su bastón. El oso retrocedió sorprendido, lo que le dio a Robert unos valiosos segundos para levantarse. ¿Qué hacer a continuación? Realmente sabía que los osos son buenos trepadores, pero no sabía qué más hacer. Con la velocidad impulsada por la adrenalina, Robert corrió hacia el árbol más cercano, un robusto pino con ramas bajas. El oso continuó la persecución, pero Robert logró treparse justo cuando el oso llegó a la base. Aferrándose a las ramas, miró hacia abajo al animal furioso. Entonces tomó su cámara y se la lanzó al animal. Para sorpresa de Robert, logró golpear al oso en la cabeza. Ahora desorientado, el animal tambaleó y se alejó, olvidándose de su ira hacia el hombre que la había causado. Con manos temblorosas, sacó una bengala de su mochila. Al encenderla, agitó la brillante señal humeante sobre su cabeza, rezando para que alguien la viera. Su costado pulsaba de dolor y sentía la sangre empapando su camisa. No estaba gravemente herido, estaba más sorprendido que otra cosa, pero aún no estaba fuera de peligro. Una vez más ese día la suerte estuvo de su lado. Una patrulla de guardabosques cercana, alertada por el inusual sonido de los rugidos del oso y la vista de la bengala, se dirigió hacia la ubicación de Robert. Los guardabosques se acercaron con cautela. Ayudaron a Robert a bajar del árbol, le proporcionaron primeros auxilios rápidamente y solicitaron un rescate aéreo. Robert fue llevado a un hospital cercano, donde recibió tratamiento y fue dado de alta el mismo día con una increíble historia que contar y una nueva cicatriz genial. Había llegado a las tierras altas para presenciar el regreso de una especie, para documentar la resiliencia de la naturaleza, pero también fue recordado de su poder crudo e indómito. Los osos habían regresado y tal vez estaban aquí para quedarse. A medida que Robert sanaba, planeaba su regreso a las tierras altas para observar y coexistir con el notable mundo que existía allí. A finales de mayo de 2012, el experimentado amante de la naturaleza Rowan Nelson exploraba el territorio Yukon. La vasta extensión del territorio Yukon de Canadá se extendía sin fin bajo el amplio cielo del norte, una tierra de naturaleza prístina y belleza indómita. Para Rowan, que tenía una verdadera pasión por los lugares salvajes de la tierra, el territorio era un paraíso. Esta remota región, con sus montañas escarpadas, bosques y ríos, había hechizado a Rowan mucho antes de este viaje cuando era niño. Rowan tenía 40 años y llevaba una vida muy ocupada. Trabajaba muchas horas, siempre en medio de alguna ciudad que no podía satisfacer su necesidad de aventura. Por ello había planeado esta expedición en solitario, de una semana durante meses, ansioso por perderse en la belleza intacta del Yukon. Partió con suministros mínimos, confiando en sus habilidades y conocimiento de la tierra para salir adelante. Estar allí era lo más cercano a regresar al origen de nuestra especie. Trajo un spray para osos. No esperaba encontrarse con osos, pero quién sabía qué le depararía el destino. Los días estaban llenos de largas y desafiantes caminatas, las noches con la reconfortante soledad de la naturaleza. Fue durante una de esas noches, acampado cerca de un río cristalino,
que su aventura tomó un giro angustiante. A medida que caía el crepúsculo sobre el paisaje, Rowan se ocupó en montar su campamento. Armó su tienda, encendió un pequeño fuego, preparó una comida sencilla de pescado y escuchó los sonidos relajantes del río. También se aseguró de sacar su spray para osos de su mochila. Comió en silencio, disfrutando de la surrealista belleza de la noche. Mientras comía, escuchó un ruido entre los árboles. Los últimos rayos de sol le permitieron ver algo negro saliendo lentamente de los árboles. La realidad se hizo evidente para Rowan. Era un oso negro, acercándose lentamente al campamento de Rowan. Rowan miró brevemente su comida. Se preguntó si el oso había olfateado el pescado asado y decidido buscar el origen. No importaba. Rowan no era ingenuo. Sabía que los osos negros nativos del Yukon tienen un increíble sentido del olfato, capaces de detectar olores desde kilómetros de distancia. Estos osos, aunque más pequeños y generalmente menos agresivos que sus primos grizzly, especialmente cuando hay comida de por medio. Rowan se movió lentamente. Agarró su spray para osos. Luego decidió intentar hacerse ver más grande agitando su mochila frente a él. Intentó asustar al animal gritando, pero esto parecía aumentar aún más el interés del oso. Lo que ocurrió después fue simplemente un asunto de mala fortuna. En su agitación, Rowan dejó caer el spray para osos. Entró en pánico y se inclinó por él. Sus movimientos asustaron al oso, que ahora viendo a Rowan como una amenaza, reaccionó defensivamente. Rowan gritó mientras el oso cargaba. No perdió ni un segundo, comenzó a golpear sin pensar, esperando que el oso se marchara. Pero el animal respondió, sus poderosas garras desgarrando el pecho de Rowan y haciéndolo caer al suelo. El hombre no sintió ni siquiera dolor, su cuerpo bombeaba adrenalina por sus venas. El oso mordió con fuerza su muslo y comenzó a arrastrarlo hacia los árboles. Con sus últimas fuerzas, Rowan tomó una gran rama del suelo y la movió con todas sus fuerzas. El oso retrocedió un poco, pero permaneció decidido. Esto le dio a Rowan suficiente tiempo para alcanzar su spray para osos. Logró dispararlo directamente a la cara del oso. La potente mezcla irritó los ojos y la nariz del oso, causando que rugiera de dolor y retrocediera al bosque. Respirando con dificultad, Rowan evaluó sus heridas. Tenía profundas laceraciones y rasguños por todo el cuerpo, y su ropa estaba empapada de sangre. Su muslo palpitaba de dolor. Luchando contra el dolor, usó su botiquín de primeros auxilios para limpiar y vendar las heridas lo mejor que pudo. Sabía que no podía quedarse allí. El olor a sangre podría atraer a más depredadores, y necesitaba regresar a la civilización para recibir tratamiento médico adecuado. Rowan empacó su equipo, apagó el fuego y comenzó su larga caminata de regreso. Cada paso era una lucha, su cuerpo protestando con cada movimiento. El Yukon ahora parecía vasto e implacable, pero la voluntad de Rowan de vivir lo mantenía en marcha. Navegó por el río, sabiendo que eventualmente lo llevaría a la civilización. El primer día fue el más difícil. Estaba exhausto, hambriento y con dolor. Tropezó con frecuencia, cada caída reabriendo sus heridas. Apenas durmió, pero todavía tenía algo de comida y abundante agua fresca y limpia. Para el tercer día, el progreso de Rowan se había ralentizado a un ritmo de tortuga. Cada paso era agonía, su visión se nublaba y su mente estaba confusa. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, divisó algo a lo lejos, una cabaña remota oculta entre los árboles. Alcanzó la cabaña y, para su alegría, un compañero amante de la naturaleza respondió. Fue transportado al hospital más cercano. En el hospital, los médicos se maravillaron de su resistencia. Era un verdadero sobreviviente. Rowan sabía que regresaría al territorio Yukon más pronto que tarde y que probablemente estaría mejor equipado para cualquier encuentro peligroso.